¿Qué tal mi gente? Bienvenidos, buenas las tengan, muchas gracias por acompañarme. Nuevamente bienvenidos a Batigol. En esta ocasión quiero hablar de cómo mejoraría el formato actual de la Leagues Cup. Un torneo muy criticado, que la mayoría de las veces estoy de acuerdo con las críticas. Mucha gente quiere que desaparezca, entiendo ese desprecio a la Leagues Cup. Sin embargo, siento que si mejoráramos el torneo, que tiene muchas cosas que mejorar, pudiera llegar a ser un torneo atractivo, competitivo, casi al nivel de la Conca Champions incluso. Y es por eso que decidí hacer este video, para platicar mi propuesta en cuanto a mejorar la Leagues Cup. Un repaso rápido sobre lo que es el formato actual. Lo juegan 36 equipos, se juega una fase liga, más cuartos, semis y final, todo a partido único. Es en la fase liga, tres partidos son contra tres equipos de la liga contraria, o sea, un equipo mexicano juega contra tres del MLS, un equipo del MLS juega contra tres equipos mexicanos. Después de esto, cada liga tiene su propia tabla de posiciones, o sea, una tabla para México, una tabla para el MLS. En caso de que hayan empates, pues bueno, hay penales, por lo cual en teoría no hay empates y se da un punto extra durante la fase liga. En cuanto a los cupos, pues bueno, son 18 de la Liga MX, o sea, toda la Liga MX, 18 de la MLS, los 18 mejores. Todos se juegan en Estados Unidos. Tres lugares se dan para la Conca Champions, el campeón, subcampeón y el ganador del tercer lugar. No juega Canadá, lo cual a mí me resulta extraño. Me gustaría, ya que es un torneo norteamericano, como lo que viene a ser la Copa Centroamericana o la Copa del Caribe. Esto es nuestro torneo regional y pues parte de Norteamérica es Canadá. Pero bueno, hablaré más al respecto más adelante. Y todo esto se juega en un mes, que siento que se queda corto, pero igual lo mencionaré más adelante. Lo que fue la edición pasada, la más reciente, con este cambio de formato. Aquí es una representación de lo que fue la fase liga. Podemos ver las dos tablas de posiciones para la Liga MX y la MLS. Después de los tres partidos de esas tres jornadas, por parte de México avanzaron Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla. Por parte del MLS avanzaron Seattle Sounders, Inter Miami, Los Ángeles Galaxy y el Orlando City. Y los cruces fueron el mejor contra el peor de la liga contraria, el segundo contra el tercero y viceversa. Esto es la representación de la fase eliminatoria, los playoffs, cuartos, semis y final. Los equipos mexicanos perdieron en la primera ronda de eliminación, o sea, en cuartos de final. Las semifinales y la final ya fue 100% MLS. Y el campeón fue el Seattle Sounders, su primer título. Y bueno, ahora, los que considero los fallos y los aciertos, siento que sí tiene aciertos, el torneo en su formato actual. Comenzando con que son 36 equipos, es un montón, son muchos, mucho relleno. La fase liga me interesa, me gusta, que sea de estilo como la Champions League, que no se repitan los mismos equipos, no una fase de grupos, sino una fase liga, me parece interesante. Que sea partido único los cuartos, las semis y la final, no tanto. Hablaré de eso más adelante. Que sean tres partidos contra la liga contraria se me hace muy bien, o sea, que sean solamente duelos internacionales. No me gustaría volver a ver Puebla contra Mazatlán en la Leagues Cup si ya los veo en la Liga MX. Así que se me hace bien que sea todo duelo internacional. La tabla de posiciones para cada liga también se me hace un acierto. Al final de cuentas, enfrentar a lo mejor contra lo mejor de ambas ligas. Los duelos internacionales en fase de liga y cuartos también se me hace muy bien. Lo que es los penales en caso de empates o más bien para hacer el desempate, no me convence, lo quitaría. Igual si hay gente que le gusta, pudiera quedarse, pero este es como me da igual. Que sean 18 de la Liga MX, nuevamente es un montón. Al final de cuentas es prácticamente todos y todos sabemos que equipos como, no sé, Puebla, Mazatlán, San Luis, si no compiten en la Liga MX tampoco tienen mucho que hacer en un panorama internacional. Después tenemos a 18 la MLS, siguen siendo muchos, aunque sean los 18 mejores. Todos se juegan en Estados Unidos, de esto se quejan hasta los mismos gringos. Y bueno, tres lugares para la Conca Champions, eso se me hace bien. Que no juegue Canadá, ya lo que estaba comentando, me gustaría que, así como Centroamérica tiene su torneo de toda la región, aquí de la misma manera, fuera un torneo regional que se incluyeran los tres países, las tres ligas, o bueno, las competencias que están en estos tres países. Y bueno, que se juegue en un solo mes tampoco me convence, muy corto, no se alcanza a disfrutar ni a percibir. Y finalmente, el trofeo tampoco me gusta. No tengo una propuesta para el trofeo, pero tampoco me convence. Así que bueno, aquí va mi propuesta. La haría de 20 equipos, o sea, reduciría casi la mitad. Una fase de liga, esto lo mantengo, pero los cuartos y las semis las haría a ida y vuelta y el final sería a partido único. Los cupos serían de la siguiente manera: 8 para la Liga MX, los 8 mejores, 8 para el MLS, 4 para Canadá,
Los cruces internacionales en la fase liga los mantengo, o sea, que un equipo mexicano no se enfrente contra equipos mexicanos en la fase liga ni en cuartos. Ya si en semis todos son mexicanos, pues bueno, es inevitable. O si en la final llegan dos mexicanos, obviamente no se puede. Pero mientras sea posible, hacer esos cruces internacionales. La final que sea con una sede neutra, pero se escogería hasta el final, dependiendo de los finalistas. Mantengo que tres clasifiquen a la Conca Champions y haría que el torneo se juegue de 3 a 4 meses durante el primer semestre de la temporada. Ahora voy a hablar la justificación, voy a dar mis argumentos de lo que sería mi propuesta. En cuanto a la reducción de equipos, mi ejemplo es el Mundial. Anteriormente era de 32 equipos, un formato muy bueno el que se tenía anteriormente. Al rellenarlo con 16 equipos más, aumentarlo a 48 equipos, tenemos equipos como Curazao, y si alguien me puede decir, por ejemplo, cuál es el cuadro con el que se forma Curazao, o si alguien me puede decir el 9 titular de Uzbekistán, o quién es el técnico de Cabo Verde, o por ejemplo, cuáles fueron los rivales de Jordania, pues bueno, mi punto es que es relleno, es paja, al final de cuentas. Son partidos que en el Mundial van a sentirse insípidos, el estadio no se va a llenar, incluso las televisoras no creo que vayan a lograr mucho rating. Entonces, mi punto es que antes el torneo era más exclusivo, solamente iban los mejores de cada confederación. Incluso nos vamos más en el pasado, eran 24 equipos y antes 16. Y en aquel entonces, por ejemplo, en el 86 solamente hubo dos sudamericanos en el Mundial del 86 y actualmente van 7 de 10. Entonces, al hacerlo más cerrado, más exclusivo, más competencia, un torneo más atractivo, y bueno, por eso quiero hacer esta reducción de cupos. Después, ¿por qué mantenerlo también? O sea, ¿por qué que siga existiendo y no desaparecerlo? Mucha gente quiere volver a la Libertadores, que a mí, pues bueno, siento que es un caso perdido. Mucha gente, pues no sé, simplemente no les gusta y entiendo muchas veces los errores y los desaciertos que tienen. Pero bueno, para mantener su existencia, tengo como argumento cuando existía la Libertadores y la Sudamericana a la par. Las dos se jugaban en el mismo año natural. Una se jugaba en el primer semestre de su temporada, la Libertadores, y después se jugaba la Sudamericana. Todo esto hasta el 2016. Antes de eso se jugaba la Copa Merconorte y la Copa Mercosur. Parecidas porque también eran torneos regionales. La Merconorte, como su nombre lo dice, los países del norte de Sudamérica. La Mercosur, los 5 países del norte de Sudamérica. Entonces siento que la Leagues Cup no, obviamente no es igual, no se compara, pero es un equivalente, es algo proporcional. Si en un semestre tenemos la Conca Champions, en otro semestre, en lugar de tener una fase de grupos de relleno, por ejemplo, ¿para qué quisiéramos ver al Toluca jugar contra el Chorrillo FC? Entonces, al final de cuentas, si tenemos ese semestre disponible, ya que la Conca Champions se juega 100% en el segundo semestre, aprovecharlo y en lugar de tener una fase de grupos o una fase liga, pues bueno, tener un torneo o tener un título que se juegue algo de manera internacional, que valga más la pena, que también sea clasificatorio, etcétera. Los cupos, me interesaría que la Leagues Cup fuera como una Copa de Campeones, como una Champions Leagues Cup, por así decirlo, y al hacer esa reducción de los equipos, se puede lograr fácilmente que lo jueguen la mayoría los campeones de los títulos, tanto en México, Estados Unidos y Canadá. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, los cupos. Para México, incluiría de esos 8 al campeón de la apertura, al campeón del clausura, al campeón anual que actualmente ya existe. Por ejemplo, en la temporada 24-25, si no me equivoco, un campeón fue América, otro campeón fue Toluca y el Cruz Azul fue el equipo que hizo más puntos, siendo el campeón anual. No se le da un título, no se le da algo como validez oficial, pero se le da un reconocimiento. Así que bueno, además de esto, se incluiría la Copa MX, como la extraño, como deseo que regrese. Hasta Estados Unidos tiene torneo de Copa, todos los torneos de Europa tienen torneo de Copa, todos los países de Sudamérica tienen torneo de Copa también, o al menos los relevantes. Y bueno, es necesario, al final de cuentas, en mi opinión. Pero bueno, serían 4 campeones al final de cuentas y también los 4 mejores clasificados en la tabla acumulada de todo el año. El primer mejor clasificado, segundo, tercero y cuarto. Voy a justificar lo de la Copa MX, un breve paréntesis, pero por ejemplo, antes la Copa MX no te daba nada, en realidad solamente eras campeón y ya jugabas la Supercopa. En Brasil, el campeón de la Copa clasifica directo a la Libertadores. El campeón de la Copa Argentina clasifica directo a la Libertadores y el campeón de la Copa Chile. Aquí en CONCACAF, el campeón de la US Open Cup, que es la Copa de Estados Unidos, clasifica directo a la CONCA Champions. Entonces es cierto que estaría bien si regresara primero, que también sirviera para clasificar a otros torneos, ya sea a la Leagues Cup o a la Conca Champions. Lo del campeón anual,
En Estados Unidos tenemos el Supporter Shield, en Canadá también el Supporter Shield, en Argentina Rosario Central fue el campeón anual, se le dio un título, se le dio un trofeo. No digo que tenga que ser así en México, que no valga como un título oficial o como un trofeo, pero así como el reconocimiento del equipo que más puntos hizo, igual que en la MLS, por así decirlo. En cuanto a Estados Unidos, también son 8 cupos. Estos 8 cupos serían los siguientes en cuanto a los campeones. Primero sería el campeón de la MLS, el campeón de la Super Shield, o sea, el equipo mejor ubicado o el equipo que más puntos hizo, el mejor de la temporada regular. El campeón de conferencia, que no es campeón de la MLS, ya que al final se enfrentan los dos campeones de conferencia, pues bueno, el que no gana la MLS sería el tercero clasificado. Después, el campeón de la US Open Cup, que ya clasifica directo a la Conca Champions, pues bueno, que también clasifique a lo que es la Leagues Cup. Y posterior, y de la misma manera que en México, los 4 mejores. En Canadá serían solamente 4 cupos, la mitad, ya que, pues bueno, su liga es mucho menor en cuanto a cantidad de equipos, es inferior en cuanto a nivel también, con todo respeto, si algún canadiense me está viendo por ahí, bonjour. Pero bueno, los 4 cupos, la mitad al final de cuentas, serían también para cupos que se ganan. O sea, sería el campeón del campeonato canadiense, el campeón de la Canadian Premier League, el subcampeón del campeonato canadiense y el campeón de la Supporters Shield en Canadá. ¿Qué logro con todo esto? Por ejemplo, volviendo un poco a lo que sería la Copa de Campeones. En este aspecto, lo que quiero lograr es que en una fase de liga o en una fase eliminatoria tengamos al campeón de México contra el campeón del MLS, por ejemplo, al Toluca contra el Inter de Miami. Que tengamos, por así decirlo, al mejor equipo anual, que sería Cruz Azul, contra el campeón de Canadá, que en este caso es el Vancouver Whitecaps, con Thomas Müller, etcétera. Entonces, esto lograría la exclusividad, que sean solamente al final o casi solamente campeones los que clasifiquen y bueno, daría un atractivo mayor en mi opinión. Ahora, la fase liga, al tener los equipos canadienses, ya no se puede solamente 3 juegos contra Estados Unidos o 3 juegos contra México, así que esta es mi propuesta. Los 4 juegos serían contra equipos de distinto país, esto se mantiene, serían 2 juegos de local y 2 juegos de visitante. Para México sería 3 juegos contra Estados Unidos y uno contra Canadá, sería a manera de sorteo y juega contra 2 de estos equipos de manera local y contra 2 de estos mismos equipos de visitante. Para Estados Unidos sería lo inverso, sería 3 juegos contra México y un juego contra un equipo canadiense. Y para Canadá como se tiene que dividir, pues bueno, sería 2 juegos contra México y 2 juegos contra Estados Unidos. Todos juegan 2 juegos de local y 2 de visitante. Se hace una tabla acumulada, como lo se hace actualmente, pero ya no sería para cada liga, sería una sola tabla. Y mi propuesta es que haya un tope para que solamente 4 equipos por país avancen a la siguiente ronda. Sería también la fase liga se dividiría en bombos y sería 2 juegos contra equipos del bombo uno y 2 juegos contra equipos del bombo 2. Ahora voy a hablar de los bombos, mi propuesta de los bombos. En el bombo uno irían los 2 mejores de México, o sea, los 2 campeones de la liga, el apertura y el clausura, el campeón de la Copa MX y el campeón anual, o sea, todos los campeones o los 4 mejores equipos de México. Los otros equipos serían los de Estados Unidos, que serían igual el campeón del MLS, el campeón de la Super Shield, el campeón de la US Open Cup y el campeón de la conferencia no ganadora del MLS. Al final de cuentas, también serían 4 campeones. Y por parte de Canadá, lo mismo, serían los campeones solamente. El campeón del campeonato canadiense, que incluye a los equipos de la MLS que juegan en Estados Unidos, pero que son canadienses, y a los equipos de la Liga Canadiense, y al campeón de la Canadian Premier League, que es solamente los equipos que juegan en la Liga Canadiense. O sea que el bombo uno es todos los campeones. Y el bombo 2 pues es todo lo que queda, ¿no? Los 4 mejores clasificados de México, los 4 mejores clasificados de Estados Unidos, el subcampeón del campeonato canadiense y el campeón de la Supporters Shield de Canadá. Y bueno, a continuación quiero compartir lo que sería una simulación de lo que sería la Leagues Cup en la siguiente edición, basándonos en lo que fue la temporada 24-25 para demostrar cómo quedaría mi propuesta. En cuanto a los bombos, en el bombo uno, que son todos los campeones, uno sería Toluca, que es el campeón del clausura en la temporada 24-25 y es el mejor ubicado al mismo tiempo. Después sería el América, campeón de la apertura en el 24. Después sería lo que es Monterrey, lo pongo aquí como el último campeón de la Copa MX, solamente lo tomé de ejemplo, suponiendo que existiera la Copa MX todavía, ocuparía este lugar. Después sería Cruz Azul,
que es el mejor anual, como les comentaba hace rato. Por parte de Estados Unidos, el campeón de la MLS Inter de Miami, el campeón de la Super Shield, el Philadelphia, el campeón de la US Open Cup, que es Nashville. Y en este caso, como Vancouver fue campeón de conferencia, pero que se enfrentó al Inter de Miami, pero no quedó campeón, se lo daría al San Diego, que por así decirlo fue el mejor ubicado de la otra conferencia opuesta al campeón de la Super Shield. Aquí un asterisco. De parte de Canadá, el campeón del campeonato canadiense fue el Vancouver Whitecaps, y el campeón de la Canadian Premier League fue el Atlético Ottawa. El Bombo 2, pues son todos los equipos restantes. Los cuatro siguientes mejores en México son Tigres, Pumas, León y San Luis. Por parte de Estados Unidos, el Cincinnati, Los Ángeles, Charlotte y el Minnesota United. Y el subcampeón del campeonato canadiense fue el Vancouver FC. Y el campeón de la Supporter Shield de Canadá, de la Canadian Premier League, fue el Forge. Vamos a simular lo que es la fase de liga. Supongamos, no voy a poner como tal todos los detalles, pero para Toluca, por ejemplo, sus tres partidos serían contra, nuevamente, tres de la MLS y contra un canadiense. Sería contra LAFC, contra Filadelfia, contra Minnesota y contra Vancouver de Canadá. Para Monterrey, para América, para Cruz Azul, etcétera, sería lo mismo. Se enfrentan contra tres, contra unos son de local, contra otros son de visitante. Aquí tenemos la simulación, lo mismo, por ejemplo, León, los tres de la MLS que se enfrentaría es a Nashville de visitante, al Inter de Miami de local, al San Diego de local y al Vancouver de visitante también. Entonces, aquí están simulados. Le pedí ayuda a una inteligencia artificial que me ayudara con la simulación de la fase liga. Le puse los equipos que eran, le dije que diera resultados realistas, pero con algo de sorpresa. Aquí están los equipos de la MLS. Pueden ver en pantalla los partidos que tuvieron contra tres mexicanos y contra un canadiense. Lo mismo para los otros del MLS. Y aquí está, por ejemplo, también para los equipos canadienses. En el caso del Vancouver, jugó contra dos mexicanos que fueron Tigres y Toluca. Y jugó contra el Minnesota. Y aquí creo que hubo un error de parte de la IA. El Vancouver FC jugó contra dos, ese sí jugó contra dos mexicanos y contra dos del MLS. El Forge también jugó contra dos mexicanos y dos del MLS. El Atlético Ottawa también jugó contra dos mexicanos y dos del MLS. Y bueno, ahí están también los resultados. Así quedaría la tabla acumulada. Los mejores equipos avanzan los mejores 8 para cuartos de final, claramente. Y como les comentaba, habría un tope a cuatro equipos por país. O sea, que en cuartos se mantendrían todavía los cuartos de final internacionales. La fase de liga fue internacional, los cuartos la idea es que también se mantenga de manera internacional. En este caso hipotético, América fue líder con 10 puntos, le sigue el AFC con 9, San Diego FC, Inter de Miami, Vancouver Whitecaps, Monterrey, Cruz Azul y el FC Cincinnati. De los clasificados eliminatorios, los top 8. Ahora, en este caso, tenemos 4 del MLS y tenemos a 3 mexicanos y a un canadiense. En este caso, para dividir a los cuartos de final, se mantendría de esta manera. Reubicamos a los equipos de manera que sean los mejores 4 de la MLS contra los mejores 4 restantes. Y de esta manera se enfrentarían el uno contra el 4 cruzado. O sea, el LAFC iría contra el Vancouver Whitecaps, el San Diego contra Cruz Azul, Inter de Miami contra Monterrey y el Cincinnati contra el América. O sea, se acomoda todo para que se puedan seguir jugando los duelos de manera internacional y con ese tope que les comentaba. Este es un ejemplo solamente suponiendo que hubieran 5, por ejemplo, de la Liga MX en la tabla acumulada. En este caso, América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres, Toluca, LAFC, Inter Miami y Filadelfia. Esos son los mejores 8. Toluca ya no podría clasificar, compite con su misma liga al final de cuentas por ese cupo, como lo hacen actualmente. Queda fuera y el lugar se recorre para el siguiente mejor ubicado, que sería el Vancouver Whitecaps en este ejemplo, que es el noveno con 4 puntos. Y de esta manera mantenemos el que en cuartos de final sigan siendo solamente cruces internacionales. Una simulación de las eliminatorias, como les comentaba, los resultados de fase de liga crearon estos cruces. Nuevamente le pedí ayuda a la inteligencia artificial para que simulara todo. El AFC le gana al Vancouver con un global de 3-1. San Diego y Cruz Azul gana Cruz Azul con un global de 3-2. Monterrey le gana al Inter de Miami con un global de 4-3.
El América pierde, como les dije, le pedí que hiciera por ahí algo de sorpresa y bueno, en este caso Cincinnati dio la sorpresa simulada. Luego, la clasificación a semis, basados en la tabla acumulada, como ya habían quedado, pues bueno, nuevamente los reacomodamos y sería el uno contra el 4, el 2 contra el 3, por lo cual en este caso ya no habría roce internacional, porque sería MLS contra MLS y Liga MX contra Liga MX. Esta sería la simulación de las semifinales. El LAFC le ganaría de manera global 4-1 al Cincinnati. Y en cuanto a Monterrey Cruz Azul, en cuanto a lo que es el global, quedarían 2-2 y en penales ganaría Monterrey 5-3. Ahora que ya sabemos los finalistas, que en este caso es el LAFC y el Monterrey, ahora sí viene lo que es las sedes posibles. Primero, asumiendo que es 100% neutral la selección de la sede, tengo estos estadios de propuesta. El Toyota Stadium, que está en Dallas, que es frontera, de cierta manera le queda cerca tanto a los mexicanos y todos los mexicanos que ya viven ahí, y también para la gente del LAFC. Igual el Shell Energy Stadium, que también está en Texas, está en Houston, y lo mismo, o sea, está de cierta manera accesible para los dos equipos. Esto en un caso hipotético que fuera una sede 100% neutral. Ahora, supongamos que queremos premiar al LAFC, no jugaría de local, pero sí se le daría a escoger opciones premiando el que haya sido el equipo que haya destacado más que Monterrey, ya sea que haya hecho más puntos o que en la fase eliminatoria le haya ido mejor. Pues bueno, en este caso hipotético, supongamos que el LAFC queda por encima de Monterrey y por así decirlo queda de local, pero no va a jugar de local, o sea, no va a jugar en su estadio como tal. Puede elegir, por ejemplo, jugar en el estadio de Los Ángeles Galaxy o en el estadio de San Diego, y eso sería premiando al LAFC, pero no que juegue de local 100%. Y supongamos lo inverso, que Monterrey es el que queda encima del LAFC. Supongamos que hace más puntos o que en la fase eliminatoria también le fue mejor y se le da esa ventaja, no de jugar de local, pero sí de elegir en dónde se jugaría la final. Pues bueno, pudiera elegir el estadio universitario que está en su misma ciudad o el estadio TCM de Torreón. Eso sería un caso hipotético de que se elegiría la final, o más bien la sede de la final, hasta que conozcamos quiénes son los finalistas. Si hubieran sido otros equipos, solamente el MLS, pues bueno, solamente serían estadios del MLS. Si fueran equipos mexicanos, que se juegue en México. Y, y esa es mi propuesta en cuanto a las sedes. Esta sería la simulación final de lo que son los cuartos de, bueno, más bien las eliminatorias, eh, cruces internacionales en lo que fue cuartos. En las semifinales, pues bueno, ya se mantuvo MLS y Liga MX. El partido por el tercer lugar, Cruz Azul contra Cincinnati, los perdedores de semifinales. Y lo que es la final, el AFC contra Monterrey, la sede, pues bueno, se elegiría hipotéticamente basado en quién fue mejor o una sede 100% neutral. Esta es mi propuesta de lo que es el calendario. Este año empieza el 4 de agosto, por lo cual me tomé esa fecha de inicio y esta es mi propuesta. La jornada 1 se juega de martes a jueves, o sea, los días 4, 5 y 6 de agosto, y esa es la jornada 1. Se descansa una semana. La jornada 2 se juega en lo que vendría a ser de martes a jueves nuevamente, pero ya en lo que sería del 18 al 20 de agosto. La jornada 3 ya sería hasta el mes de septiembre, ya que nuevamente dejaríamos descansar una semana. Y aquí mi propuesta es que se juegue el mismo día y a la misma hora, formato Premier League, por ejemplo, formato Champions League, para definir en el último día, al último momento, quiénes clasifican, cómo quedarían los cruces, etcétera. Nuevamente, pues bueno, la jornada 3 sería en la primera semana de septiembre. Luego nuevamente se descansa una semana y después irían los cuartos a ida y vuelta que se jugarían nuevamente de martes a jueves o solamente martes y miércoles, dependiendo de cómo quieran jugar los equipos. Y bueno, eso sería de manera seguida, los cuartos en la semana del 15 al 17 y la vuelta del 22 al 24, o sea, la siguiente semana. Después, en el mes de octubre, nuevamente se deja descansar una semana. Las semis, la ida y la vuelta se jugarían también de manera seguida. Y pues bueno, aquí lo tienen, se jugaría ya sean martes y miércoles o miércoles y jueves, o a lo mejor el mismo miércoles. Pero bueno, se jugaría nuevamente de manera seguida. Y finalmente se descansa una semana más. Y la final y el partido por el tercer lugar, yo propongo que sea un día sábado o un día domingo al final de cuentas, pero bueno, se jugaría hasta el 31 de octubre.
Finalmente, estas son las principales diferencias con lo que es el formato actual. Hay sedes más neutras, se juega de local, se juega de visitante. Los cuartos, las semis también se juegan a ida y vuelta. La final, pues ya sería de manera semineutral o 100% neutral. Sería incluir a los equipos canadienses. Se reducen 16 equipos, de 36 pasamos a 20. Sería como una Copa de Campeones de Norteamérica, al incluir solamente a los campeones de México, los campeones de Estados Unidos y los campeones de Canadá, más los mejores clasificados, y se jugaría en más tiempo. Todo esto sería mi propuesta sobre cómo mejorar la Leagues Cup. Muchas gracias por haberme acompañado y espero les haya gustado.